Bueno, con este tengo intención de iniciar una serie de vídeos de introducción a la programación. Antes de hacerlo tengo que aclarar que yo no soy un programador. Para mí los programadores son pues seres como este. Vamos, gente que ve cosas donde los demás no las vemos. Pero en cualquier caso, la verdad es que es un terreno que me gusta, lo disfruto y sobre todo lo encuentro muy gratificante, porque en el desarrollo de productos interactivos permite ir donde ninguna interfaz gráfica lo permite. Y en ese sentido, pues es a veces necesario, no digamos ya en el desarrollo de videojuegos. Así que el hecho de que sea difícil o en algunos momentos casi incomprensible no quiere decir que no sea posible entenderlo, incluso para las personas que están alejadas del terreno de la programación. Es por eso que voy a intentar introducir en algunos conceptos básicos en la programación. Empezaré por los conceptos que nos encontramos en cualquier lenguaje de programación, porque es una de las cosas que tenemos que entender, que hay cosas que son independientes del lenguaje. El concepto de variable, de bucles, condicionales, arrays, pues son cosas que se repiten en muchos programas, por no decir en todos. De hecho, en los primeros vídeos iré saltando entre un lenguaje de programación y otro, porque me interesa más los conceptos que un lenguaje específico, y ya veremos si más adelante pues nos centramos en lenguajes ya sea orientados al desarrollo de aplicaciones web, como puede ser PHP o JavaScript, o lenguajes pues al desarrollo de videojuegos, como puede ser C# en Unity. En cualquier caso, espero que con estas explicaciones pues seamos capaces de introducirnos en ese maravilloso mundo del código fuente y convertirnos un poquito más en el elegido. Vamos a empezar esta introducción a la programación y lo vamos a hacer de una manera muy española, que digo yo, que es primero tocamos y luego nos leemos el manual. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a crear un script. Tengo aquí abierto un programa para editar código. Tengo que decir que realmente en los lenguajes de programación, sobre todo los de alto nivel, cualquier programa de edición de texto vale para crear o editar código. Sí es verdad que existen programas, muchos de ellos gratuitos, como el que vamos a usar aquí, el Visual Studio, que además es también de Microsoft, como el que usaremos para Unity. Pero vamos, existen tanto el Dreamweaver de Adobe, que es de pago, o otros como Brackets, que es gratuito, o incluso el Sublime. Hay muchos, pero vamos, que podríamos hacerlo incluso con un bloc de notas. No es recomendable porque lo ideal es que haya un entorno de desarrollo que nos sugiera código. Ya veremos luego lo útil que es esto. Entonces, en cualquier caso, tengo aquí un archivo HTML. El HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcas, pero sí que nos permite incluir lenguajes de programación para hacer aplicaciones web, ya sea JavaScript o PHP o, bueno, algunos otros. En cualquier caso, vamos a crear un script. De momento tengo esta página, que es como digo, una página HTML, la voy a guardar. La voy a llamar index.html. Y como podemos ver, en cuanto lo he guardado, ya nos empieza a reconocer las marcas y bueno, empezarán a salir aquí colores que nos vendrán muy bien a la hora de editar. Vale, vamos a ver qué resultado es ese. Como podemos ver, es una página HTML, que de hecho que si yo la abro, pues nada, no es más que un aviso de hola mundo, que se corresponde efectivamente con esto. Para el que no lo sepa, el hola mundo pues es el saludo inicial que siempre hacemos a la hora de iniciar un script. Vamos a ir un paso más allá en la creación de contenidos, es decir, esto es un contenido estático que realmente no nos dice mucho. Vamos a añadir un script. En este caso, JavaScript. Lo he comentado antes en la introducción, lo vuelvo a decir ahora. Como esto es un vídeo de introducción a los conceptos básicos de programación, conceptos que se repiten en un montón de lenguajes, voy a estar saltando entre un lenguaje y otro, que nadie se agobie. Luego ya si acaso en otros vídeos me centraré en cómo funcionan los lenguajes específicos. Pero ahora me interesa sobre todo para entender los conceptos y ver cómo esos conceptos, pues da igual una variable es una variable en JavaScript, en PHP o en C#. Entonces, por ejemplo, voy a hacer ahora un script en JavaScript, que es un lenguaje habitual en la creación de páginas web. Ya le acabo de decir a mi navegador que inicie un script, es decir, que ahora tiene que estar esperando un lenguaje JavaScript, ahora ya no vale el lenguaje HTML, ahora tengo que hablar en lenguaje JavaScript y, por ejemplo, pues voy a crear una variable
En este caso, pues le digo, voy a crear una variable que la voy a llamar myvar, por ejemplo, utilizando el sistema camel case para dar nombres. Y voy a dar un valor. Le voy a decir hello world en inglés. Muy importante, esto ya lo iremos viendo, lo pongo entre comillas para indicarle también al lenguaje, al intérprete del lenguaje, que eso es una variable de tipo cadena de texto. Ya aprenderemos lo que es eso. Muy bien, le voy a guardar, me voy a mi navegador y veo que no ha cambiado absolutamente nada. Este es el momento en el que si vamos a ser programadores tenemos que hacer, como he dicho antes, empezar a ver lo que otras personas no ven. Un usuario pues ve esto que vemos aquí en pantalla, pero un programador verá algo más. ¿Qué verá un programador? El código fuente. ¿De acuerdo? Entonces, un programador sí que es capaz de ir debajo de la capa visual, de la capa del usuario y ver qué hay por debajo. No siempre será así, esto es un lenguaje de tipo cliente, ya hablaremos de lo que es eso y por lo tanto tengo acceso al código fuente, normalmente no lo tenemos. Pero en este caso sí, puedo ver efectivamente que alguien ha escrito aquí un código que el usuario normal no ve, pero yo sí lo veo y veo que ha creado una variable y le ha dado un valor a esa variable. Muy bien. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con ello? Antes de seguir, voy a incidir en un concepto muy importante que es la forma en la que el programador tiene para comunicarse con sus scripts, que es a través de la consola. Muchas veces nosotros tenemos que establecer un contacto con nuestros programas, así en plan Tron, y no queremos que esa comunicación la vean los usuarios, o a veces necesitamos que nos manden mensajes para comprobar si nuestro script se está ejecutando correctamente. Para eso existe la consola. De hecho, si entramos en cualquier navegador y abrimos las herramientas para desarrolladores, las solemos tener aquí en las preferencias del navegador, más herramientas, herramientas para desarrolladores. Ahí las tenemos. Bueno, no se ve, pero vamos. Alt Control I o Alt Comando I y se abren. En Chrome con el F12 también se abren. Y entre las herramientas que tenemos para los desarrolladores, pues efectivamente tenemos la consola, donde no vemos nada. Vamos a decirle algo a través de la consola. Yo a mi programa, a mi script, le voy a decir console log y le estoy diciendo que mande algo a la consola. En este caso, por ejemplo, le digo hola. Voy a abrir las herramientas para desarrollador en mi página y efectivamente, si refresco la ventana, me sale aquí un aviso. Mi programa acaba de comunicarse conmigo. No le voy a decir que me diga hola, le voy a decir que me diga lo que pone en mi variable. Veis que he quitado las comillas para decirle que eso ya no es una cadena de texto, sino que ya es una variable. Eso significa que ahora mismo, si refresco la ventana, aquí en vez de hola me dirá lo que vale la variable. Y de hecho, si cambiamos el valor de la variable, efectivamente cambia lo que me dice. Llegados a este punto, vamos a interactuar con lo que ya sí ve el usuario. ¿Vale? Para eso se utiliza la programación, para cambiar los contenidos de mi página. Voy a hacerlo mediante JavaScript. Insisto, eso ya cómo lo hago lo veremos más adelante, no nos agobiemos, pero quiero que veamos cómo puedo cambiar los contenidos de mi página de forma dinámica a través del código. Me voy a mi script y algo que haremos mucho en Unity o en otro tipo de programas es acceder a un elemento, en este caso de nuestra página web. Accedo al DOM de la página, es decir, a los elementos que hay en la página. Le digo que acceda a un elemento según su ID. Muy importante, como estamos viendo, el propio software de desarrollo me va sugiriendo la sintaxis. Muy importante para no equivocarnos. Y aquí le voy a acceder a un elemento pues, según su ID. ¿Qué ocurre? Que este elemento al que yo quiero acceder, este encabezado, no está identificado, así que es muy importante, lo voy a identificar. Su identificador es título. Como podéis ver, como siempre, no utilizo tildes ni nada. Vale. Y ahora lo que tengo que decirle es que acceda a ese elemento.
ya tengo ese elemento y ahora lo que voy a hacer es cambiar una de sus propiedades, en concreto su contenido HTML. Ya no va a ser hola mundo, como aparece aquí. No, ahora va a ser lo que yo ponga aquí. Es decir, mi variable. Igual que he lanzado mi variable a la consola, también voy a pasar el valor de esa variable al contenido HTML de ese elemento. Entonces guardo, muy importante, si no guardo no pasa nada. Y ahora si refresco mi página, efectivamente este contenido se convierte en el valor de la variable. Comprobación rutinaria. Cambio el valor de la variable y efectivamente cambia el contenido. Y diréis, vale, para este viaje no me hacía falta alforjas, es decir, eso lo podía haber hecho cambiándolo directamente. Pero la idea de las variables, como su propio nombre indica, es que contengan contenidos que van cambiando a lo largo de la ejecución del script. Ya sea pues el número de vidas, la energía que tenemos en un videojuego o lo que se nos ocurra. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, voy a hacer una variable que cambie, pero que cambie sola, no la cambio yo, sino que cambie sola. Por ejemplo, y aquí es donde empieza ya la magia, si esta variable, en vez de ser una cadena de texto como hemos puesto antes, lo modifico por un método que incluye propiamente JavaScript, ¿vale? Insisto, esto ya más adelante lo veremos. ¿Veis? Aquí me sugiere. Digo, oye, el valor de esa variable va a ser la fecha actual. Eso significa que tanto en la consola como en el documento de la página va a aparecer la fecha actual. Vamos a comprobarlo. Guardo y refresco. Efectivamente. Pero no solo ha cambiado ese contenido, sino que, y esto es lo verdaderamente potente, como podemos ver ahí, muestra la fecha y la hora actual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo refresco la página, como podemos ver, la hora también se actualiza. No solo eso, sino que incluso podemos hacer para que el propio script se actualice él solo cada segundo y de esa forma tendríamos un reloj totalmente operativo que efectivamente va dándonos la hora cada segundo. Esa es la potencia de la programación y es algo que desde luego no podríamos haber hecho de ninguna otra manera. Muy bien, esto solo era un ejemplo de cómo podemos utilizar la programación, en este caso para el desarrollo de una aplicación web. Ahora quiero detenerme en algunas cosas que tenemos que saber antes de empezar a programar y es entender qué es un lenguaje de programación. Realmente, un lenguaje de programación es una forma de comunicarnos con una máquina. Explicado de una forma muy resumida. Las máquinas no entienden el lenguaje humano y nosotros tenemos que comunicarnos con ellas. Y lo hacemos a través de lenguajes de programación. Hablando de lenguajes de programación, pues se suelen categorizar, por ejemplo, hay muchas categorías, pero se suelen categorizar entre lenguajes de bajo nivel y alto nivel. Los de bajo nivel son los que están muy asociados a un hardware concreto y entonces casi tenemos que escribir en el lenguaje de la máquina. Pero los de alto nivel, que son los que vamos a manejar, como por ejemplo JavaScript, PHP o C#, que permiten hacer pues, lo que acabamos de hacer nosotros, escribir con un lenguaje más cercano al humano, y son ellos los que luego se encargan de traducirlo a unos y ceros para la máquina. Y además no es tan dependiente del hardware, es decir, yo puedo utilizar un script en JavaScript y me puede servir tanto para hacer una página web como para incluso Unity, que acepta JavaScript como lenguaje de programación. En fin, esa es una categorización no demasiado importante, pero sí hay otras categorizaciones que sí que me interesan. Por ejemplo, los lenguajes interpretados y los compilados. Esto que acabamos de hacer ahora mismo es lo que se conoce como un lenguaje interpretado. ¿Qué significa interpretado? Significa que este script que yo he hecho directamente ha cogido el navegador, lo ha leído, aquí a través del código fuente, y él se ha encargado de traducir todo eso en un lenguaje a máquina. Aquí ha cogido la fecha y aquí lo ha cogido y lo ha llevado a este elemento. ¿De acuerdo? Por cierto, voy a hacer una cosita, porque si nos fijamos aquí aparecen caracteres extraños, incluso aquí aparecen caracteres extraños. ¿Vale?
También tenemos que entender que las máquinas, para ellas no existe el lenguaje como tal, no existen los alfabetos, para ellos solo existen códigos, entonces hay diferentes formas de codificar los textos, no entiende de acentos, de tildes. Por eso, vuelvo a decir, aunque soy muy pesado, que yo no pongo tildes, ni caracteres latinos, ni caracteres extraños en los nombres de los archivos, y mucho menos cuando estoy programando. ¿Vale? Porque pueden dar errores como este. En cualquier caso lo vamos a resolver y ya de paso nos introducimos un poco en la codificación de textos. Aquí le voy a darle un metadato a mi página web y le digo que la codificación que utilizo yo para esta página es la UTF-8, que sí que me soporta caracteres latinos, ¿vale? Y como podemos ver, en este momento, pues ya las tildes aparecen. Y aquí efectivamente ya no aparece nada raro aquí y todo funciona igual. Muy bien, bien, después de este pequeño paréntesis, esto es un lenguaje interpretado en el que es el propio navegador, ¿vale? En este caso el navegador web, ya sea Chrome, Edge, Firefox, en este caso Brave, o si hay algún insensato con Internet Explorer, pues también. Pero ese es el que se encarga de interpretar ese código, el que se encarga de hacer la traducción a lenguaje máquina. Sin embargo, hay otros lenguajes en los que tiene que hacer un paso previo entre la escritura del código y que la máquina interprete ese código. Y ese paso previo se llama compilación. Por eso a esos lenguajes se les llama lenguajes compilados. ¿Vale? Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en Unity, que lo usaremos a lo largo del curso, donde yo escribo códigos para los GameObjects, para los objetos que tengo en el juego. Por ejemplo, en este caso, este cubo tiene un script añadido, que es este. Pero para poder ejecutar ese script y haga lo que tiene que hacer, tengo que compilar. ¿De acuerdo? En este caso, pues me permite probarlo, hacer una compilación, digamos, al vuelo, el propio Unity. Entonces le doy al play, se queda pensando un ratito y al cabo de un rato, pues ya, ¡pum!, ejecuta el script. ¿De acuerdo? Y ya no digamos si necesito exportar mi programa, lo tengo que compilar todo y él crea una especie de, pues eso, ya un ejecutable donde está todo y desde luego donde yo no tengo acceso al código fuente. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Ventajas de los lenguajes interpretados como el JavaScript o el PHP, los lenguajes web? Pues que ahorran tiempo, en el sentido de que entre que yo escribo y se ejecuta, pues pasa menos tiempo y no tengo que hacer compilaciones intermedias, que ahora ha sido sencillo porque era sencillo, pero imaginémonos un programa complejo donde entre que yo termino de escribir el código y puedo testear cómo funciona, pues a lo mejor pasa un tiempo hasta que termina la compilación. Así que la otra es más rápido, de hecho ya lo hemos visto, en cuanto daba a guardar y refrescar el navegador, lo interpretaba y funcionaba. Eso es una gran ventaja. Otra ventaja, que es el navegador el que se encarga de hacer esas traducciones, con lo cual no requiero de programas externos ni dependo de un sistema operativo. Es una de las grandes ventajas entre las aplicaciones web y las aplicaciones nativas. Las aplicaciones web las ejecuta el navegador y todo el mundo tiene un navegador en su ordenador o en su móvil y es más o menos el mismo en todos los sistemas operativos. Sin embargo, cuando yo compilo, lo hago para un software en concreto, para un sistema operativo en concreto. Entonces, pues ya lo veremos en Unity. Cuando ya terminamos y hacemos una exportación, pues la tenemos que hacer para PC. Esa para PC no vale para Mac y esa para Mac no vale para Android. Y incluso para Android depende también de la versión, con lo cual eso es uno de los inconvenientes también del compilado. ¿Ventajas del compilado? Pues una fundamentalmente, que luego la ejecución del código del lenguaje máquina es más rápido y mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque ya está traducido. La máquina ya recibe el lenguaje máquina y entonces no tiene que hacer interpretaciones, directamente la ejecuta. Eso es lo que permite que scripts muy complejos que hemos desarrollado para un videojuego, luego el ordenador sea capaz de ejecutarlos pues con mucha mayor eficiencia. Y otra diferenciación entre lenguajes, y esta sí me interesa en el caso de desarrollar aplicaciones web, es lo que se llama lenguajes del lado cliente y lenguajes del lado servidor. Y para hablar de esa diferenciación voy a volver otra vez a mi página web. Antes hemos creado un script en JavaScript, pues ahora voy a recurrir a otro de los lenguajes de programación típico en desarrollo de aplicaciones web, que es el PHP. Tengamos en cuenta que JavaScript es un lenguaje del lado cliente, PHP es un lenguaje del lado servidor. JavaScript, como hemos dicho, ambos son interpretados, pero JavaScript lo interpreta el navegador, pero PHP no lo interpreta el navegador.
El navegador no entiende PHP, es un lenguaje que no habla. ¿Quién habla PHP? ¿Quién es capaz de interpretarlo? Un servidor PHP. Voy a haceros un ejemplo que no va a funcionar, ¿vale? Igual que antes le he dicho aquí que iba a crear un script JavaScript, pues ahora le voy a decir que voy a crear un script en PHP. Bien, me aparece en blanco porque él no entiende de PHP. ¿Por qué? Y es una de las cosas que también tenemos que saber si vamos a hacer aplicaciones web, es que estoy trabajando en un archivo HTML. Si yo quiero utilizar lenguaje PHP, tengo que guardarlo con extensión PHP. ¿Veis? A partir de este momento, efectivamente, ya sí que reconoce el lenguaje PHP. Voy a crear una variable, en este caso las variables en PHP se crean con el símbolo $, le voy a llamar incluso igual. No importa, no se van a pelear, ya que una está en un lenguaje y otra en otra. No importa que se llamen ahora igual. Obviamente, cuando estemos trabajando en un mismo lenguaje, no podemos llamar una variable a dos variables de la misma forma. Y le voy a decir lo mismo, que esto es hola desde PHP. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre. Y además le voy a decir a PHP que me muestre esa variable. ¿Qué ocurre en mi navegador si vuelvo aquí y refresco? Voy a cambiar la dirección en la que estaba ejecutando. No es index.html, sino index.php. Y no reconoce esta extensión. ¿Por qué? Porque el navegador no entiende de PHP, no sabe leer archivos PHP. ¿De acuerdo? Tiene que pasar por un servidor que entienda PHP. En este caso lo voy a ejecutar. Yo tengo instalado en este caso MAMP para Mac, que me permite instalar servidores web y servidores PHP en mi ordenador. Así que voy a iniciarlo. Para PC está la versión también de XAMPP, que permite también instalar servidores web PHP y MySQL en un ordenador. En este caso la versión para Mac, MAMP, hace lo mismo. Eso significa que ahora mismo en mi ordenador tengo un servidor web accesible a través de la dirección localhost y en este caso el puerto 888. ¿Ok? Y ahora sí que puedo acceder a mi carpeta donde tengo mis páginas web. En este caso, en la carpeta tutorial, tengo el archivo index.html, ¿vale? Que es el que he creado antes. Pero también tengo index.php. Y ahora sí, me lee esta página. ¿Por qué? Porque ha pasado por el servidor. Ha pasado por un intérprete que está alojado en el servidor. El propio navegador no era capaz de leerlo. Pero hay algo más interesante, y ya con esto termino la explicación de la diferencia entre cliente y servidor. O sea, algo que diferencia claramente ambos lenguajes es que el lenguaje cliente como JavaScript, al ser interpretado por el navegador, tiene que llegar el código fuente al navegador, y si llega al navegador yo lo puedo ver. Comprobación. Voy a mirar el código fuente. Y ahí está el script, JavaScript. Pero donde yo tenía mi script PHP, yo no veo el script. ¿Qué es lo que veo? El resultado del script. ¿Por qué? Ha pasado por el servidor PHP, lo ha interpretado, lo ha ejecutado. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues decirle, oye, me han dado una variable y me han dicho que muestre esa variable. Pues eso hago. Es más, para ver un poquito de magia, yo hasta dentro de esta variable le podría poner código HTML. Y le digo, oye, pues mira, esto quiero que sea un encabezamiento 2, hola PHP, cierro el encabezamiento 2. Entonces, ¿qué me va a mostrar el navegador? Un código HTML. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Y de hecho, si yo refresco esta página, este texto se convertirá en un encabezamiento 2. No me voy a detener en ello, pero en el desarrollo de aplicaciones web, la utilización de un lenguaje servidor, lógicamente, nos ofrece muchas más ventajas. La primera es que no pueden acceder a nuestros scripts, porque están interpretados en el servidor, con lo cual el usuario final no puede verlos. Pero aparte de eso, tiene muchas más ventajas, como acceder a ciertas cosas que el navegador no puede, como por ejemplo los archivos alojados en el servidor, o incluso a funciones del servidor que JavaScript es incapaz de acceder a ellas, o variables de tipo post,
que son las que usamos, por ejemplo, para enviar formularios. ¿Vale? Pero bueno, insisto, no me voy a detener en ello. Después de este breve resumen, diferenciando entre lenguajes de alto nivel y de bajo nivel, lenguajes interpretados y lenguajes compilados, y en el desarrollo de aplicaciones web muy fundamentalmente, muy importante la diferencia entre lenguajes del lado cliente y lenguajes del lado servidor. Voy a hacer unas puntualizaciones también que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la programación. Realmente la programación no es más que elaborar lo que se llaman algoritmos. Son acciones que se van desarrollando a medida que se ejecuta el script y que se van ejecutando en función de las respuestas que va recibiendo normalmente del usuario. En ese sentido funcionan como diagramas de flujo. De hecho, los programadores interpretan los algoritmos casi como si fuesen diagramas de flujo, donde una acción, dependiendo de qué resultado da, lleva a otra acción o a otra, y si esta acción no se produce, pues entonces volverá a otra, e incluso crear bucles en los que estoy dando vueltas en una misma acción hasta que se produce el efecto deseado. Eso, pues por ejemplo, nos lo explicó muy bien Sheldon cuando creó un diagrama de flujo para hacer amigos. Me parece que he aislado el algoritmo para hacer amigos. Hola, Kripke. Sí, soy Sheldon Cooper. He pensado que no me has devuelto ninguna de mis numerosas llamadas porque no te he ofrecido ninguna sugerencia para continuar nuestra amistad. Tal vez los dos podríamos comer algo juntos. Entiendo. Entonces quizá tengas tiempo para una taza de algo. Las opciones suelen ser té, café, cacao. Entiendo. No cuelgues aún. Pero antes de lanzarnos a programar, quiero que queden claros 4 conceptos básicos que se tienen que aplicar a todo script que creemos. 1. Tienen que ser precisos. Y esto nos volverá un poco locos, pero tenemos que recordar en todo momento que las máquinas, aunque parezca que no, son tontas, con todo el respeto, pero es que son tontas, no van a hacer nada que no les digamos y sobre todo no van a sobreentender algo que no les hayamos dicho. Por ejemplo, en este script donde yo le digo que muestre mi variable, si yo, por ejemplo, aquí se me olvida poner este punto y coma, ¿vale?, que es el que indica que se ha terminado esa línea de script, si me vuelvo yo a mi página, de repente tengo un error. Ya veremos que podemos activar para que nuestro servidor web para que en vez de en esta página nos muestre exactamente cuál es el error que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor, muchas veces nos encontramos solo eso. Sencillamente que faltaba un punto y coma y por eso no funcionaba. O en el caso del JavaScript, donde antes sacaba consola el valor de esa variable. ¿Qué ocurre si yo me equivoco y le digo que aquí me muestre mi variable y me equivoco y entonces se me olvida ponerle una R? Donde debía poner myvar, ahora pone myvar. Lo guardo, abro la consola, lo muestro y ¿qué me dice? Que me dice que myvar no está definida. Una de las cosas que también tenemos que aprender cuando estemos programando es a interpretar los errores. Muchas veces la propia máquina me lanzará errores a través de la consola diciéndome qué está pasando y por qué no se ejecuta el script correctamente. Interpretar bien esos errores es fundamental para corregirlos, ¿de acuerdo? Así que, primer concepto claro, tienen que ser precisos. No podemos equivocarnos ni en una coma, ni en un punto, ni en una comilla, ni en una llave. 2. Que sean finitos. No podemos crear un script que se va a ejecutar eternamente. Lo veremos claramente cuando veamos bucles. Y es muy habitual y muy fácil que cuando estemos creando bucles se nos olvide dar la condición que cierra esos bucles y entonces se quedan repitiendo continuamente. ¿Caballos de verdad? Dime otra cosa que te interese. Lo siento, no quiero meterme en el agua hasta que sea absolutamente necesario. Dime otra cosa que te interese. Se ha atascado en un bucle infinito. Yo lo arreglaré. Ajá. Eso es interesante, pero ¿la ventriloquía no es por definición una actividad en solitario? Sí. Dime otra cosa que te interese. ¿Por casualidad te gustan los monos? Oye, ¿qué pasa contigo? A todo el mundo le gustan. Espera, Kripke. Un contador de ciclos. Y una salida hacia la actividad menos aceptable. Howard es brillante. Me sorprende que sea tuyo. 3. Tienen que ser correctos los scripts. ¿Qué significa que sean correctos? Pues que sigan la nomenclatura o la sintaxis propia del lenguaje de programación. No podemos inventárnosla. Y en ese sentido los entornos de desarrollo pues vienen en nuestra ayuda. Donde efectivamente, por ejemplo, aquí, en el error que he cometido previamente,
Cuando he empezado a escribir la variable, fijaros que aquí él me reconoce que existe una variable llamada myvar. Si yo en ese momento, en vez de seguir escribiendo, le hubiese dado al enter, él habría escrito eso. Y ya no digamos con las funciones, con los métodos. Cuando yo empiezo a escribir, él me va sugiriendo. Y si le doy al enter, lo completa. Haced caso siempre a los entornos de desarrollo y, de hecho, si podéis, cuando él ya os sugiere, cuando os sugiera lo que queréis escribir y se corresponde con lo que queréis escribir, casi mejor autocompletar. Evita errores y iréis más rápido, ¿vale? Y por último, cuarto elemento que tiene que tener cualquier script es que sea eficiente. Este quizás sea el más complejo de todos y solo se consigue con la práctica, porque a medida que vayamos aprendiendo todas las posibilidades de nuestros lenguajes de programación, iremos descubriendo que aquello que en un principio hicimos con 20 líneas de código, pues se podía haber hecho con 10. Y luego no quita para que a poco tiempo descubrimos que en vez de 10 se podían haber hecho con 5 o con 4. Y eso es casi lo que diferencia a los grandes programadores, que son capaces de hacer scripts súper eficientes con menos líneas de código y, desde luego, utilizando menos recursos. Por ejemplo, si vamos a crear un reloj, como hemos comentado antes en JavaScript, nosotros podemos decirle que ese script se actualice cada milisegundo para un reloj. Pero si el reloj solo cambia cada segundo, no tiene sentido que yo esté cada milisegundo interpretando una orden. Solo lo podría decir para que lo interprete cada segundo. ¿De acuerdo? Eso es eficiencia y lo aprenderemos con la práctica. Bien, de momento, como introducción a los lenguajes de programación, esto está bien. En el siguiente curso, en el siguiente vídeo, ya iremos viendo cómo se traducen en cada lenguaje de programación. ¿Vale? Veremos las variables, las funciones, los métodos, los arrays, los operadores, las secuencias de control, en fin, lo que ya hace que nos metamos en faena.